Hola, hola, ¿qué tal? Bien, seguramente ya ustedes han descargado la guía de la práctica experimental número 5 que vamos a explicar el día de hoy en nuestra clase y tiene relación ya con el capítulo de la dinámica que seguramente ustedes están ya llevando con su docente de teoría. ¿En qué parte están en teoría? Por favor, si alguien me puede mencionar. Sí, Están en dinámica. dinámica. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a realizar el experimento del capítulo de la dinámica y el tema experimental se denomina rozamiento. ¿Y qué es el rozamiento? Es un fenómeno físico que se da cuando dos cuerpos se encuentran en contacto físico y entre las superficies en contacto se generan fuerzas de rozamiento que pueden ser de carácter estático si entre los dos cuerpos no existe movimiento relativo entre ellos, o si existe movimiento de uno sobre el otro, o los dos cuerpos se mueven simultáneamente. Por tanto, se dice que existe movimiento relativo entre los cuerpos. Entonces, el rozamiento es de carácter dinámico. Cada una de las fuerzas de rozamiento, sea estático o dinámico, tiene un coeficiente que se llama coeficiente de rozamiento. En ese sentido, el único objetivo de esta práctica experimental indica determinar los coeficientes de rozamiento estático y dinámico. Fíjense, estamos haciendo referencia precisamente a los coeficientes de rozamiento, uno de ellos estático y el segundo dinámico entre dos cuerpos en contacto. ¿Qué quiere decir? Voy a mostrarles una diapositiva. Voy a mostrarles una diapositiva en este momento. Muy bien, vamos a duplicar esta diapositiva. Vamos a borrar estos valores que tenemos acá. Inicialmente vamos a dejar sin magnitudes físicas. Muy bien, ahí están los dos cuerpos en contacto. Fíjense esta superficie horizontal de algún material y el objeto que está por encima de otro material. Podrían ser del mismo material o de distintos materiales. Lo que sí es importante para que exista rozamiento es que debe existir contacto físico entre los dos cuerpos. Si este cuerpo, por ejemplo, lo vamos a colocar en esa posición, no existe contacto físico de un cuerpo con otro, no existe rozamiento. Entonces, ¿cuándo existe rozamiento? Solo cuando los cuerpos involucrados en el fenómeno físico tienen contacto entre sí. Muy bien. Entonces, precisamente nosotros vamos a utilizar dos cuerpos y aquí todavía no vamos a mencionar si es estático o dinámico. Lo que sí es importante que este cuerpo es un cuerpo de madera, así lo vamos a caracterizar. Es un cuerpo de madera y este otro cuerpo también es un cuerpo de madera
Muy bien. Entonces, efectivamente tenemos dos cuerpos, uno encima del otro, que pueden ser también distintos materiales. El de encima puede ser, por ejemplo, el de aluminio. El que está por debajo podría ser, por ejemplo, de bronce, de vidrio sobre vidrio, vidrio sobre madera, aluminio sobre cobre. Distintos materiales, no existe dificultad al respecto. Entonces, en esta oportunidad vamos a utilizar los materiales madera sobre madera, de tal modo que vamos a determinar los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre dos cuerpos en contacto, madera sobre madera, cuyos datos experimentales son obtenidos utilizando un sistema de medición de fuerza inalámbrica denominada Cobra 4. ¿Qué quiere decir? Que en el montaje del experimento lo que se está mostrando precisamente es el equipo de laboratorio que dispone el Departamento de Física para poder estudiar el fenómeno de rozamiento. Este es el dispositivo inalámbrico Cobra 4. ¿Qué elementos componen el sistema de experimentación? El plano horizontal, que ya se ha mostrado en la diapositiva anterior, el cuerpo experimental que se encuentra por encima. Fíjense esta superficie horizontal y el cuerpo experimental que se encuentra por encima son los dos cuerpos principales. Pueden ser de cualquier material, en este caso estamos utilizando de madera. El juego de masas, cuerpos adicionales para poder incrementar la masa de este cuerpo. Eso quiere decir entonces que en nuestra presentación, para poder variar, voy a duplicar esta diapositiva, para poder incrementar el valor de la masa de este cuerpo, podemos incrementar a través de un juego de masas. Vamos a suponer, por ejemplo, ese objeto. Muy bien, podemos seguir incrementando el valor de la masa a través del incremento de cuerpos adicionales, y en entendido podríamos, fíjense, incrementar el valor de la masa. Si por ejemplo este cuerpo tiene 100 gramos, vamos a suponer, incrementamos más 50 gramos, ya tenemos la variación de la masa en 150 gramos, más 50 gramos adicionales, 200, más 50, 250, el cuerpo experimental tendrá mayor masa. Entonces, para eso sirve precisamente el juego de masas de 50 a 100 gramos para poder incrementar la masa del cuerpo experimental. Se ha dispuesto de una balanza para poder medir la masa de este cuerpo de madera. Se tiene el dispositivo de medición inalámbrico Cobra 4, sensor Unite Force, el sensor de fuerza Cobra 4, que es este dispositivo que se encuentra en la parte inferior. Entonces vamos a encerrar, fíjense, en un círculo. Ese es el dispositivo de medición de fuerza inalámbrica Cobra 4, que en este sector,
fíjense, tiene un ganchito de donde se conecta a través de una cuerda con el cuerpo experimental, el cual a partir del reposo se va a incrementar la fuerza hasta que el cuerpo empiece a moverse y se pueda medir los valores de fuerzas con el software Measure, la medida de las fuerzas del caso estático y luego del caso dinámico. Entonces, ese es el dispositivo de medición de fuerza inalámbrico Cobra 4, denominado Cobra 4 Sensor Unite Force. Es el sensor de fuerza Cobra 4 que tiene una precisión de más o menos 0.01 newtons. Existe otro elemento que se denomina Cobra 4 Wireless Manager. ¿Cuál es el Cobra 4 Manager? Es el dispositivo que vamos a encerrar también en un círculo. Este es el dispositivo, fíjense, que está conectado con el ordenador, que es el dispositivo de comunicación USB que recibe información de forma inalámbrica hacia el ordenador. Es más o menos como un módem de internet que recibe la señal y podemos tener en la laptop, en la computadora, internet a través de ese módem. En este caso, este módem no es el módem para recibir la señal de internet, sino para recibir la señal del sensor de fuerza a través de una antena. ¿Y cuál es la antena? La antena es este dispositivo, fíjense acá, este dispositivo que estamos encerrando en un óvalo, es el dispositivo, la antena que irradia toda la información. Fíjense, vamos a cambiar de color. Toda esa información lo envía al dispositivo USB. Por tanto, esa señal inalámbrica, fíjense, esa señal que estamos representando por estas líneas, viajan hacia el dispositivo USB. Este dispositivo registra la información de la forma similar como en el laboratorio número 4, que recibe información del software también Measure Dynamics. En este caso recibe la información del sensor de fuerza a través de esta antena que se denomina, en este caso, Cobra 4 Wireless Link, el dispositivo de enlace entre el sensor de fuerza y el dispositivo de comunicación inalámbrica USB. El software Cobra 4 es el software del equipo de laboratorio que se utiliza. Aquí está Measure, el software Measure, que cuando se conecta el dispositivo USB automáticamente se detecta el sensor de fuerza Cobra 4 y una vez que esté conectado, en este momento no tenemos el equipo de laboratorio, todos los equipos se encuentran en la facultad, no tenemos a disposición para poder realizar la experiencia, pero se está mostrando que el software, al igual que el software del problema número 4, es el encargado de la obtención de datos experimentales. Ese software sirve precisamente para el registro y procesamiento de datos experimentales, una computadora, una PC con sistema operativo Windows y un puerto USB. ¿Cómo vamos a realizar el experimento para determinar los coeficientes de rozamiento estático y dinámico? Eso lo vamos a explicar de la siguiente forma. El cuadro de obtención de datos hace referencia a lo siguiente. Fíjense, yo voy a mostrarles el fundamento teórico que tienen en la guía y dice
que en el caso del rozamiento estático, analizaremos primero el rozamiento estático. La fuerza de rozamiento de carácter estático es una fuerza que se opone al deslizamiento de los cuerpos, que quiere decir que cuando se aplica una fuerza y si esa fuerza es insuficiente para mover este cuerpo, entonces la fuerza de rozamiento se denomina fuerza de rozamiento estático y es esa fuerza que se opone tenazmente a que el cuerpo pueda moverse por el accionar de esta fuerza externa. La fuerza de rozamiento toma diversos valores desde 0 hasta su máximo valor, que es el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Voy a mostrarles ahora unas pequeñas animaciones que tienen que ver con el rozamiento estático. ¿Por qué decimos que esta fuerza de rozamiento de carácter estático? Fíjense, vamos a colocar también encerrado en este sector, fíjense, ¿por qué la fuerza de rozamiento estático toma valores desde 0 hasta un valor máximo? Y este valor máximo, numérico 20 newtons, es el producto de su coeficiente estático multiplicado por la reacción normal. En el caso estático, el coeficiente de rozamiento madera sobre madera, vamos a tomar, por ejemplo, 0.40, vamos a asumir que es este valor, porque está en el rango entre 0.25 y 0.50, vamos a asumir de que es 0.40. Entonces, si es el producto de ese coeficiente 0.40, debemos multiplicar por la reacción normal para poder saber cuál es el valor máximo de la fuerza de rozamiento de carácter estático. Si este cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos y está encima de esta superficie horizontal, 5 kilogramos multiplicado por la aceleración de la gravedad, vamos a redondear a 10 metros por segundo al cuadrado, es 9.81, vamos a considerar como en colegio de que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. El peso es masa por aceleración de la gravedad, 5 por 10, 50 newtons. Es el peso de este cuerpo de 5 kilogramos. La reacción normal es equivalente al peso, no existe movimiento vertical, entonces esta normal es equivalente al peso, 50 newtons, de tal modo que multiplicando entonces 0.4 o 0.40, que es el coeficiente estático, multiplicado por los 50 newtons, el resultado es 20 newtons. Ese es el máximo valor de la fuerza de rozamiento de carácter estático. En este caso, fíjense, yo voy a todavía, vamos a hacer un detalle importante. Fíjense, acá voy a copiar esta fuerza y la fuerza de rozamiento para que ustedes puedan entender a cabalidad de que efectivamente la fuerza de rozamiento de carácter estático toma diversos valores en un rango entre 0 y el máximo valor. Entonces, eso quiere decir, aquí vamos a colocar perfectamente, esto está muy bien, ahora sí. Bien. Vamos a comenzar de esta forma. Cuando un cuerpo descansa sobre otro en una posición horizontal, como estamos observando en este momento, las únicas fuerzas son el peso
y la reacción normal. No existe una fuerza externa y por tanto no existe la fuerza de rozamiento, que quiere decir que si no existe ninguna fuerza, la fuerza externa es 0 newtons, la fuerza de rozamiento también es 0 newtons. ¿Qué quiere decir esto? Que este valor de 0 newtons es el primer valor de este rango. Cuando no actúa ninguna fuerza externa, es su primer valor. Bien, pero ahora, como el máximo valor es 20 newtons, tenemos muchos valores, 1 newton, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, llegamos hasta 20 como máximo. Fíjense, vamos ahora a aplicar una fuerza externa acá, un vector fuerza, y para eso, imaginen que esta fuerza es de 5 newtons. Pero esta fuerza es tan pequeñita que es insuficiente para mover este cuerpo. Entonces, por la tercera ley de Newton, a toda acción se genera una reacción de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Entonces surge la fuerza de rozamiento de carácter estático de 5 newtons. Incrementamos la fuerza, aumentamos la fuerza un poco más, fíjense, se ha incrementado la fuerza F. Esto del modelo matemático todavía no lo vamos a mostrar, vamos a retirar eso y luego vamos a mostrar adecuadamente. Bien, entonces decíamos que cuando aplicamos una pequeña fuerza de 5 newtons, se genera la fuerza de rozamiento en la misma magnitud, porque la suma de fuerzas en X, en la tendencia de movimiento 5 menos 5, 0, no hay movimiento. Por tanto, el rozamiento es estático. Pero ya tomado el valor de 5 newtons, la fuerza de rozamiento, después de 0, incrementamos un poquito más. Ahora la fuerza externa es 10 newtons. Como el máximo valor es 20, la fuerza de rozamiento también toma el mismo valor, 10 newtons. La suma de fuerzas 10 menos 10, 0. El cuerpo no tiene movimiento. Incrementamos a 15 newtons. Fíjense, ha crecido la magnitud de la fuerza F, 15 newtons. Como no hemos llegado al valor máximo de la fuerza de rozamiento estático, la fuerza de rozamiento toma el mismo valor. El cuerpo no se mueve. Y llegamos al máximo valor, 20 newtons. La fuerza de rozamiento de carácter estático quiere su máximo valor, también 20 newtons. Y por tanto, a partir de esta posición, a partir de este valor de la fuerza, si cambiamos a 21 newtons, fíjense, a 21 newtons, o más, puede ser también una fuerza mayor, pero a partir de 20 hacia adelante, con seguridad el cuerpo empieza a moverse. Y ya no estaría en el caso del rozamiento estático, sino en el rozamiento dinámico. Pero veamos ahora, en función de esto, quiero mostrarles ahora el fundamento teórico que explica el modelo matemático, que cuando la fuerza externa ha llegado a su máximo valor, generando el máximo valor de la fuerza de rozamiento de carácter estático, que es el producto de su coeficiente estático por la normal. Ese subíndice S proviene de la palabra en inglés static, traducido al español estático, y en ese sentido es el producto del coeficiente estático por la normal. Como no existe movimiento en el eje X ni en el eje Y, entonces nos encontramos en la estática. Por la estática sumatoria de fuerzas en X, 0, no hay movimiento. La fuerza F es positiva en dirección del eje positivo, menos la fuerza de rozamiento que está en sentido contrario es igual a 0. Esta fuerza de rozamiento de carácter estático, vamos a ampliar de sobremanera esta
fuerza de rozamiento de carácter estático, que es negativo, pasa al segundo miembro como positivo, y a que es igual el máximo valor de la fuerza de rozamiento a su producto de su coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la reacción normal. Ecuación número 1. Sumatoria de fuerzas en dirección del eje Y, el cuerpo no tiene movimiento, tampoco tiene movimiento en el eje Y, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La reacción normal es fuerza positiva. En la estática las fuerzas son positivas, las que están dirigidas en el eje positivo. La normal es fuerza positiva menos el peso negativo y es igual a 0. Este peso que es negativo pasa al segundo miembro como positivo. Reemplazando, en vez de esta normal, registramos el peso. Reemplazando 2 en 1, se tiene que la fuerza externa, esta fuerza externa, para el caso estático, en su máximo valor, es igual a su coeficiente de rozamiento estático multiplicado por el peso del cuerpo experimental, variable independiente, variable dependiente. Y esta es una ecuación lineal. Por tanto, si es una ecuación lineal, no vamos a utilizar el método de regresión. Lo que se va a utilizar para determinar este modelo matemático es el método gráfico. Por esa razón, con estos datos de la variable independiente pesos y estos datos de la variable dependiente fuerzas, dice, con los datos experimentales de la tabla 2, determinar el modelo matemático fuerza. Este es el modelo matemático. Vamos a colocar en un pequeño recuadro para poder tomar en cuenta esta ecuación fundamental para el modelo matemático. Muy bien, entonces, eso quiere decir que este es el modelo matemático que nosotros necesitamos determinar. Y para eso tenemos los pesos. Aquí están 6 medidas de los pesos, la variable independiente. Tenemos las fuerzas, 6 medidas de la fuerza. Y entre esos valores debemos aplicar el método gráfico. Entonces, con los datos experimentales de la tabla 2, determinar el modelo matemático fuerza función del peso, y ahí vamos a encontrar el coeficiente de rozamiento estático, aplicando el método gráfico. Lo que significa recordar el método gráfico que se ha explicado en el método de construcción de gráficas y modelos matemáticos. Hemos recordado la construcción de gráficas, lo que significa realizar una primera gráfica, trazando una recta por medio de los puntos experimentales para luego calcular el valor de su pendiente. El valor de la pendiente es el coeficiente de rozamiento estático. ¿Y de qué forma? Vamos a suponer que los datos experimentales que ustedes tienen, estos son otros datos a manera de ejemplo. Vamos a suponer que aquí están las 6 medidas de pesos, el peso del cuerpo experimental, y las 6 fuerzas necesarias para generar la máxima fuerza de rozamiento de carácter estático. Entonces, lo que tienen que realizar es trazar el eje X, trazar el eje Y, colocar la numeración de acuerdo a la escala en X, la escala en Y dibujar estos puntos experimentales. 1,91, fíjense, para 1,91, 0,50. Para 2,89, y así van colocando 0,75 y los valores que correspondan. Esto es simplemente una referencia rápida que he preparado, que vamos a suponer que los valores de los puntos experimentales son estos. Estamos suponiendo, para no tener que dibujar en la posición adecuada y demorar mucho tiempo porque el método se ha explicado, ya vamos a suponer que este es el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto. Tienen que aplicar el método gráfico
encontrar un punto llamado centro de dispersión por donde tiene que pasar la recta que pasa por medio de los puntos, y de esa recta tienen que ustedes hallar el valor de la pendiente. Si la fuerza F está asociado con la variable Y, el peso con X, el coeficiente de rozamiento estático está asociado con la pendiente de la recta. En este modelo lineal no existe el valor del intercepto, quiere decir que es 0. Por tanto, lo único que tienen que calcular es el valor de B. Para calcular la pendiente de una recta, en un gráfico, necesitan ustedes aplicar la definición de la pendiente de la recta. D es igual a la tangente del ángulo de inclinación que presenta la recta. Pero no vamos a medir este ángulo con un transportador porque las escalas podrían ser distintas, y al ser distintas el ángulo no va a coincidir. Tendrían que ser las dos escalas iguales para medir el ángulo, pero en este caso no creo que sean iguales las escalas, porque fíjense, el peso va desde 1 hasta 6 y la fuerza de 0 a prácticamente 2 unidades de fuerza. Entonces las escalas van a ser distintas. Lo que se hace, y habíamos explicado en el método gráfico, es trazar un triángulo rectángulo por debajo de la recta, un poco pequeño, un poco más grande, mucho más grande, no interesa porque la hipotenusa tendrá la misma pendiente. Lo que sí tienen que evaluar es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, la tangente de un ángulo se define también en un triángulo rectángulo como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Evalúan el cateto opuesto con los datos del eje vertical y el cateto adyacente con los datos del eje horizontal, dividen, y ese es el resultado que encuentren. Por ejemplo, 0,35 no es el valor que les va a dar a ustedes, esto es solamente a manera de ejemplo. Ese valor de 0,35 es B, este valor de B, pero este valor de B es el coeficiente de rozamiento estático. Entonces, ¿cuánto es el valor del coeficiente estático? 0,35. Ese valor de 0,35 tienen que copiar en la tabla número 4, dice materiales, madera sobre madera. Coeficiente de rozamiento estático y dinámico, en esta columna primeramente los datos experimentales. Entonces, ese valor de 0,35 ustedes van a registrar en esa posición. Así, 0,35 del modelo matemático, el coeficiente 0,35. Para el caso dinámico, el procesamiento de datos está en función del fundamento teórico, que dice que cuando se ha logrado vencer la barrera de lo estático para poder pasar al caso dinámico, entonces el cuerpo adquiere movimiento y en su lugar de la fuerza de rozamiento de carácter estático surge la fuerza de rozamiento de carácter dinámico. Y fíjense en la diapositiva, cuando hemos llegado al valor máximo desde 0, 5 newtons, 10, 15, 20 newtons, el cuerpo, a partir de este valor de fuerza, incrementamos un poquito más, fíjense, el cuerpo adquiere movimiento. ¿Qué quiere decir? Que estamos entonces en el rozamiento dinámico. Y la fuerza de rozamiento ya no es estático, sino es dinámico, FRK. K viene porque la fuerza de rozamiento de carácter dinámico también se denomina cinético. Entonces, cinético proviene de la palabra en inglés kinetic, empieza con K. Por eso en los libros generalmente tiene esa notación, el coeficiente de rozamiento dinámico o cinético multiplicado por la normal. En ese entendido, entonces, si el cuerpo se mueve a lo largo del eje X, aplicamos la segunda ley de Newton, suma de fuerzas en X, masa por aceleración. Pero como el cuerpo se está moviendo, se está haciendo mover con velocidad constante, no existe aceleración, nos encontramos en el movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante,
Eso quiere decir que la aceleración es cero. Esta fuerza de rozamiento de carácter cinético pasa al segundo miembro como positivo y su único valor no depende, fíjense, la fuerza de rozamiento de carácter cinético toma un solo valor, es independiente de la velocidad, no depende de la velocidad del móvil. Y es el producto de su coeficiente dinámico multiplicado por la reacción normal. Ecuación número 1. Sobre el eje vertical no existe movimiento. La suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0. La normal fuerza positiva, el peso negativo. Reemplazando 2 en 1, la fuerza que está moviendo al cuerpo en una dirección, que es la fuerza externa F, es igual a su coeficiente dinámico multiplicado por el peso. Y este es el modelo matemático similar al anterior, solo que con otras fuerzas para el caso dinámico y otro coeficiente de rozamiento dinámico. Para hallar ese modelo matemático, ustedes tienen que realizar otra gráfica con los datos de la tabla 3, materiales, madera sobre madera, rozamiento dinámico. Entonces, con los datos experimentales de la tabla 3, determinar el modelo matemático, fuerza, función del peso para el caso dinámico. Este es el otro modelo matemático que también es importante remarcarlo para que así podamos tener claridad en lo que necesitamos determinar ahora para el caso dinámico. La variable independiente peso, aquí están los pesos no han cambiado, para el caso estático y dinámico es el mismo cuerpo, obviamente variando su masa y variando su peso, y la fuerza para el caso dinámico son fuerzas menores. Fíjense, respecto al caso estático, las fuerzas dinámicas son menores. ¿Por qué razón? Porque la física es clara al respecto y dice que para poder cambiar el estado de reposo a movimiento de un cuerpo, se necesita más fuerza que para mantener en movimiento a dicho cuerpo. Entonces, con seguridad, la fuerza estática es mayor que la fuerza dinámica. Ese modelo matemático requiere otra gráfica. Tienen que realizar otra gráfica para el rozamiento dinámico, y ahí está la otra gráfica, que con los datos experimentales de los pesos y las fuerzas del caso dinámico, ustedes tienen que realizar otra gráfica, una segunda gráfica, dibujar el triángulo por debajo, evaluar el cateto opuesto, el cateto adyacente, dividir esos dos valores y así van a encontrar el coeficiente de rozamiento dinámico. Nos quedan breves segundos, voy a enviarles el nuevo link, por favor, para terminar con la explicación. Enseguida, muchas gracias. Solo vamos a demorar máximo unos 10 minutitos. Bien, retomamos la explicación del caso dinámico, obviamente con sus datos experimentales que son distintos al caso estático. Las fuerzas, como habíamos indicado, son distintas. Fíjense, 0,50, 0,75, 1 newton para el caso estático en el ejemplo, y para el caso dinámico 0,43, 0,67, 0,98 son fuerzas distintas, menores que el caso estático. Con esos valores ustedes tienen que realizar la gráfica de los puntos experimentales, aplicar el método gráfico, trazar una recta por medio de los puntos que pase por el centro de dispersión
Y de la misma forma necesitan trazar un triángulo por debajo de la función lineal, debajo de la recta, evaluar cuánto es el cateto opuesto con los datos del eje y a qué es igual el cateto adyacente con los datos del eje X, dividen y así van a encontrar el valor de la pendiente. Y esa pendiente es el coeficiente de rozamiento dinámico, que para este ejemplo es 0,18. Ese valor copian acá, 0,18, fíjense, 0,18 es el coeficiente de rozamiento dinámico, de acuerdo a los ejemplos que estamos observando. El coeficiente estático 0,35 y el rozamiento dinámico 0,18. El objetivo para las conclusiones es saber si los resultados son correctos. Entonces tenemos que recurrir a las tablas, a los valores teóricos. Luego dice completar la tabla número 4 con los coeficientes de rozamiento estático y dinámico experimentales hallados de los modelos matemáticos y los valores teóricos obtenidos de los libros de física con la finalidad de realizar la validación de los resultados hallados experimentalmente. Para eso, en un anexo se les ha incluido en la guía una tabla de coeficientes de rozamiento estático y dinámico. Madera sobre madera dice que está en el rango entre 0,25 y 0,50, entonces ustedes colocarán que el coeficiente estático puede estar entre 0,25 y 0,50 y el valor dinámico 0,2 o 0,20, que es lo mismo, van a trabajar con 2 decimales, 0,20. Entonces, ustedes podrán dar las conclusiones satisfactorias o no en función de los resultados y dirán si el objetivo decía determinar los coeficientes de rozamiento estático y dinámico con datos experimentales, madera sobre madera, entonces tendrán que explicar que el coeficiente de rozamiento estático, madera sobre madera, hallado experimentalmente 0,35, que comparado con el valor teórico, que indica que está presente entre 0,25 y 0,50, este valor de 0,35 se encuentra dentro de este rango y por tanto se ha determinado satisfactoriamente. Otra cosa distinta sería que este valor fuese 0,85 y 0,85 no está en este rango entre 0,25 y 0,50. El coeficiente de rozamiento dinámico 0,18 hallado experimentalmente, que comparado con el valor teórico 0,20, nos indica que por la proximidad en este valor puntual se ha hallado también muy próximo al valor teórico. Ustedes hallarán 0,19, 0,20, 0,21, 0,22, algún valor, pero que no necesariamente 0,18 ni 0,35. Y de esa manera dirán se ha determinado satisfactoriamente o no el objetivo de la práctica número 5. El cuestionario tiene una pregunta, no necesita cálculos, dice explicar con un ejemplo en qué mecanismo o situación real de la vida diaria el rozamiento es favorable. Y otro ejemplo cuando el rozamiento es desfavorable. ¿En qué circunstancia de la vida real o en algún mecanismo se observa que la fuerza de rozamiento es favorable y en qué situación o mecanismo la fuerza de rozamiento es desfavorable? Y con eso habrían terminado ustedes el informe de laboratorio. No existe en este trabajo cálculo de errores, no tienen que aplicar el método de regresión, solo el método gráfico. No sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración que debamos realizar en este momento. Por favor, ustedes tienen la palabra. ¿No hay preguntas? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Por favor, adelante.
Sobre el gráfico un poquito no le entendí. Necesito será que me puede volver a explicar cómo tenemos que sacar el valor de ese 18,0,35. Claro que sí. Este método que tienen que aplicar es el método gráfico. ¿Y en qué consiste el método gráfico? Con los datos experimentales de pesos y fuerzas que están en las tablas respectivamente. Aquí está la tabla 2. Para el caso de usamiento estático, pesos y fuerzas, tienen que aplicar esos puntos. Cada uno de estos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son los puntos experimentales. Y sobre esos puntos experimentales tienen que trazar una recta, como así indica el método gráfico. Y el método gráfico dice que lo primero que tienen que hallar es un centro que se llama centro de dispersión, y la recta tiene que pasar por el centro de dispersión, pero además por medio de los puntos. Y eso tienen que trazar con una reglita de 30 centímetros. Pueden utilizar una hoja de papel milimétrico o una hoja normal, eso vean ustedes. De todos modos, este gráfico no es complicado, es simplemente una recta y pueden utilizar cualquier tipo de papel. Pero eso sí, una vez que han trazado la recta con la reglita que pasa por medio de los puntos, como así especifica el método gráfico, tienen que calcular la pendiente, porque esta pendiente B es el coeficiente de rozamiento estático. Si bien tenemos acá un ángulo que forma la recta con la horizontal, pero ese ángulo no vamos a medir con un transportador porque las escalas son distintas en los dos ejes. Entonces, lo que se tiene que hacer es trazar rectas paralelas a los ejes, formar un triángulo rectángulo pequeño, un poco más grande o más grande, no interesa, porque todas las hipotenusas van a tener la misma pendiente. Por tanto, esa tangente del ángulo θ se define en un triángulo rectángulo como el cateto puesto sobre el cateto adyacente. Evalúan cuánto es el cateto opuesto, cuánto es el cateto adyacente en el gráfico, dividen y así van a encontrar el valor de la pendiente de la recta. Ese valor de la pendiente, como ustedes pueden ver, es el coeficiente de rozamiento estático y ese valor es 0.35. Este es el modelo matemático y de ese modelo, este valor numérico es el coeficiente de rozamiento estático. Lo mismo tienen que hacer para el caso dinámico. Tienen que dibujar los puntos, trazar la recta y a través de el mismo procedimiento, dibujando un triángulo rectángulo, evalúan el nuevo valor de la pendiente de la otra gráfica para el caso dinámico. Cateto opuesto sobre cateto adyacente podría darles, por ejemplo, 0.18, y ese es el valor del coeficiente de rozamiento dinámico a partir del modelo matemático hallado por el método gráfico. No sé si está respondida a tu pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más que tuviesen? De todos modos, el método gráfico lo hemos explicado ya en la construcción de gráficas y modelos matemáticos. Se les ha enviado el material con los 3 métodos y cada método con la aplicación práctica, con un ejemplo, y eso es lo que habíamos explicado ya hace unas 3 o 4 semanas atrás. Bien, entonces tienen que repasar esa parte del método gráfico. No sé si hay otra pregunta más, por favor. Bien. Este trabajo experimental número 5 tienen que enviar hasta el lunes de la siguiente semana, hasta las 4:30. El día de hoy he dejado abierto todavía hasta este momento para que puedan enviar los que faltaban por enviar su informe, pero traten siempre de enviar hasta las 2:30 de la tarde todos los lunes. Les agradezco entonces por su asistencia a la clase de hoy. Nos reencontramos el siguiente lunes. Muchas gracias. Hasta luego. Respecto a sus calificaciones de los informes, no me acuerdo si ya he publicado
o no en Schoology, pero voy a verificar eso y les voy a dar a conocer en el momento en que estén las calificaciones en cada informe de laboratorio. Cuando ingresen a Schoology, ingresan a cada laboratorio, hacen clic en el laboratorio número 1, va a ingresar al laboratorio a la derecha, un poco hacia arriba, indican un pequeño recuadro, la calificación. Y en ese sentido, ustedes van a tener las calificaciones de los informes que ya han presentado hasta el número 3. Muy bien, entonces, eso lo voy a verificar enseguida y les voy a escribir en el grupo. Muchas gracias, hasta la siguiente semana, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.